mañana tenemos una invitada especial, ustedes ya lo saben, es la señora Marisol Astiazarán Amaya. Ella viene de Hermosillo para darles esta plática, testimonio, que ya les hemos estado informando desde hace tiempo. Nos da mucho gusto, la verdad es que por fin llegó el día. Ella es madre de 3 hijos, profesionista en el ámbito de la hotelería y turismo, sobre todo en la zona de San Carlos. Conocerán muchas de ustedes esa zona tan bonita y del Mar de Cortés. Hace aproximadamente 8 años tuvo una experiencia con Dios que radicalizó el rumbo de su vida. Su enfoque principal ha sido compartir su experiencia para prevenir el engaño de la nueva era y motivar a los oyentes a conocer la palabra de Dios y buscar una experiencia personal con Jesucristo. Esto fue lo que nos compartió Marisol cuando le pedimos algunas palabras para presentarlo. Yo quiero añadir un detalle, no sé si Marisol ya lo sabe, pero desde hace varios meses, en las reuniones que tenemos cada mes con los responsables de equipo, yo traía ese rum, ¿verdad? Que más que rum, yo creo que es más propiamente hablando, una moción del Espíritu Santo, donde yo decía, hay que volver a tocar este tema, hay que volver a tocar este tema. Ya hemos tenido aquí encima ya al padre Jorge Mújica, al padre Manuel Ceballos, que nos han hablado de estos temas, pero ya hace algunos años. Y dije, no, hay que volver a tocar esto, hay que volver a tocar esto. Y yo traía también esta moción de que lo ideal era que en esta ocasión, en vez de traer otro sacerdote, que fuera una mujer como ustedes, madre de familia, ama de casa, con quien ustedes se puedan identificar mejor, ¿verdad? Y traía esa idea. Y lo comenté a las responsables de equipo y a las coordinadoras de café en esa reunión, y les pareció también que por ahí iba y también prefirieron eso. Y a partir de ahí, pues, ¿quién? Tenemos el qué, ahora vamos a ver quién. Y gracias a la señora Claudia Belloso, ¿dónde está Claudia? Se me escapó. Por ahí anda. La señora Claudia Belloso, que ya ve que siempre está como coordinadora de formación, siempre está buscando. Ella fue la que me dijo, padre, creo que ya identifiqué a la persona. Y me pasó un video de Marisol, me lo vi, lo escuché y dije, sí, creo que sí es la persona. Pues ahora vamos a preguntarle a ver si se confirma, ¿no? Y aquí está Marisol, fíjense, pues esto es señal de que yo creo que sí, Dios quiere que estemos aquí. Le agradecemos mucho su presencia y le dejo la palabra. Y qué mejor manera de presentar estos temas que, habiendo comenzado con el Santísimo Sacramento, con el rezo del Santo Rosario de la mano de la Virgen, y al final pues también vamos a concluir con la celebración eucarística. Entonces estamos muy bien arropados por el Señor. Entonces, sin más, Marisol les va a compartir su experiencia. Como les he dicho yo a ustedes, esto les va a ayudar a estar más informadas. Puede haber cosas que Marisol les comparta que ustedes digan, no, pues no sé, o opino otra cosa, ¿no? Ustedes pueden tener su opinión, pero creo que es muy válido y valioso el testimonio de Marisol, así que espero que lo aprovechen. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. A este tema le llamé, junto con Claudia. ¿Dónde está Claudia? Aquí está. Juntas sacamos este título, de la espiritualidad alternativa a una sola alternativa. Mi nombre es Marisol Astiazarán. Me gustaría saber todos sus nombres, pero no puedo, sé algunas, pero si quieren, al 1, 2, 3, todas digan su nombre. 1, 2, 3. Ya lo caché. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por tenerme aquí. Obviamente es una obra de Dios el que esté aquí, una invitación, y especialmente a Claudia y al padre Francisco Javier también. Quise hacer algo distinto esta vez para ustedes. Si me permiten, me voy a poner los lentes.
Lo escribí esta vez y lo voy a leer un poquito más de lo que normalmente lo leo, porque es un testimonio muy largo y tiene muchos caminitos y me puedo perder. Y ustedes son mujeres que se están formando y creo que es importante hablarles a ustedes, mujeres de fe que se forman y que ustedes pasan la semilla de la fe a los demás. Entonces, pues con más razón ustedes tienen que estar enteradas de estos temas y también estar pues viendo lo que se disfraza como ovejita, pero realmente es un lobo porque está metido de manera cultural. En todos lados está. Bueno, muy bien, empecemos. ¿Qué significa para ti la nueva era? Y aquí sí me gustaría abrir un poquito de diálogo. Alguien que se anime a decirme, ¿qué es para mí la nueva era? Según yo son disciplinas nuevas, como le llaman ahora terapeutas, ¿no? Reiki, ¿verdad? Sí. Aparte de yoga, pues la práctica en cuanto a iniciar, se inician en otras... Sí. Iniciaciones, sí. Reiki, yoga, vamos bien. Sí. Como es como un programa, como programar tu mente, afirmaciones que te van conduciendo por algún lugar. Programación de mente, afirmaciones que nos van llevando a ciertos lugares. Vamos bien. ¿Qué más? La combinación de todas las religiones. Combinación de todas las religiones. Ajá, una religión universal, vamos a decir. Ahora a Dios le llaman el universo, que le piden al universo y es a Dios a quien tenemos que pedirle. Correcto, Dios se vuelve universo, una fuerza universal. Por ejemplo, objetos como tarot, cuarzos, péndulos. Correcto. Es práctica de espiritismo con adivinación. Muy bien, ya, listo, estamos bien todos. Es cierto, les voy a contar un poquito más, pero básicamente todo lo que me dijeron sí es parte de la nueva era. Quiero decir algo. Sí. También confusión, porque uno de los hijos les enseña lo que es la religión cristiana y cuando crecen empiezan con otro tipo de cosas. Muchas personas los involucran y los jalan y los confunden. Correcto, es una filosofía que lleva a la confusión y que siempre está liderada por algún gurú, un maestro o alguien un coach. Muy bien. Bueno, les voy a decir que la nueva era de nueva no tiene nada. Es un movimiento espiritual y filosófico que surgió a la mitad del siglo XX. Es una corriente que tiene sus raíces desde el siglo XIX, pero tomó mayor fuerza en Estados Unidos y en Europa en los años de 1960 a 1980. Entró con la cultura hippie, las prácticas de meditación y yoga y la búsqueda de una sanación holística. Otro factor importante es que promueve una visión ecológica y la de una religión universal, es decir, una unión o conciencia global de los seres humanos para vivir en armonía con el universo. Combina filosofías y prácticas espirituales de espiritismo, teosofismo y ocultismo, y me voy a ir a cada una de ellas. Espiritismo, más o menos siglo XIV. Comunicación con los muertos, mediums o necromancia, que necromancia es comunicación con espíritus que se supone que han muerto. Ahora, nosotros sabemos que en la fe católica hay una prohibición de hacer esto, porque no hay tal cosa como hablar con muertos, sino que más bien los demonios se vuelven como estos espíritus familiares que te hacen creer que estás teniendo un diálogo o una comunicación con los muertos. Creencia de la vida después de la muerte y de la reencarnación. En mi otra vida fui no sé qué, en mi otra vida voy a ser no sé cuánto. Y evolución espiritual, sanación espiritual por medio de espíritus o energías del universo, manifestaciones espirituales o paranormales, filosofía ética y moral basada en el amor, solo el amor es real, la compasión y el respeto hacia todos los seres, las prácticas chamánicas y las ceremonias de sanación que ofrecen como la ayahuasca, el peyote o el sapito son también de carácter espiritista. Teosofismo.
Aquí está complicado el nombre, pero hubo una líder especial que es la que trajo mucha de esta información que hoy tenemos en libros. Desde 1875 se llama Elena Petrovna Blavatsky. Ella hablaba sobre, pero no solo ella, sino vamos a decir el teosofismo, solo que ella fue como la principal líder espiritual en esto. Sabiduría divina, búsqueda la verdad divina en las religiones. Enlaza que, o sea, las religiones del Oriente, como el concepto de la reencarnación y el karma, con el misticismo del cristiano. Entonces, es decir, que nosotros podemos trascender a tener un ser crístico, a ser una persona crística, pero no necesariamente estamos hablando del Espíritu Santo ni de Jesucristo. Y agrega el uso de prácticas ocultas para conectar con otros seres espirituales de otras dimensiones, como ángeles, seres de luz, maestros ascendidos, guías espirituales y el uso de rituales o ritos mágicos. Ocultismo. Este es el más antiguo, es el que viene de las antiguas civilizaciones, cuando en el Antiguo Testamento se lee las prácticas que no debemos de hacer, a esto se refiere. Egipto, Mesopotamia, que es la magia, la astrología, la alquimia y el uso de los fenómenos paranormales. Miren, este es el cuadro perfecto que para mí representa a dónde nos lleva la nueva era. Y le puse el nombre de "Si nada defiendes, en todo caerás". Y tengan mucho cuidado porque ese parece Tijuana, La nueva era para mí es una gran secta satánica. Es el lobo disfrazado de oveja con el mantra de todos los caminos te llevan a Dios, tu verdad es mi verdad, yo la respeto, puede haber una, dos o más verdades, tú fluye, todo fluye, go with the flow, pero ese flow te puede llevar al infierno. Es verdad, es que se nos ha olvidado, por el tema de ser sensibles y no querer asustar a los demás, se nos ha olvidado la verdad espiritual que vivimos todos los días. Y todos los días estamos en guerra espiritual, todos los días. Por gracia de Dios no la sentimos tanto, pero todos los días está nuestra alma en peligro. Es decir, claro, si nosotros estamos con Jesucristo y todos los días estamos con el corazón abierto para su gracia y para su voluntad, estamos en un muy buen lugar porque también el reino de Dios está vigente en nuestro corazón. Sin embargo, todos los días hay un enemigo que está viendo por nuestras almas y especialmente está viendo por las almas que no tienen, por las almas que van a llevar a más almas con Jesucristo, por las almas que van a llevar a más almas a la salvación y a formar parte del reino de Dios. Porque algo me queda muy claro: Dios nos ama hasta la muerte, hasta la muerte, y va a dar todo por salvarnos, pero entre más pronto nos demos cuenta de que Él es el único camino, más pronto también nosotros vamos a ir fortificándonos, purificándonos y haciendo lo que venimos a hacer aquí en la plenitud de Jesucristo. Sin embargo, siempre va a estar este ser que está siempre viendo en dónde nos vamos a tropezar, qué idea vamos a comprar. Bueno, les cuento, estas filosofías, estas influencias espirituales te drogan y te ciegan la conciencia. Te regalan una falsa sensación de paz, un bienestar temporal, y nos alimenta nuestro ego, creando una sensación de falsa iluminación. Y ahora sí, vamos a poner evidencia real el por qué nosotros los católicos no debemos involucrarnos en esto. ¿Alguien que me haga el favor de leer, por favor, Deuteronomio 18, 9 al 12? Cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé
a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Muchas gracias. La palabra abominación proviene del latín abominatio, que significa lo que se considera detestable o repugnante. En el contexto bíblico, la palabra abominación se utiliza para referirse a actos, comportamientos o cosas que son considerados extremadamente impuros. Extremadamente impuros, ojo, inmorales y contrarios a la voluntad de Dios. Este versículo se me dio en un Jueves Santo, era un 13 de abril del 2017. Unos minutos después de haber estado en la cocina en casa de mi suegra, hablando con mi cuñada y con su esposo, yo en esa época llevaba 2 años dedicándome a dar terapias espirituales, enfocándome principalmente en la canalización con ángeles por medio de herramientas como lectura de tarot de ángeles y cartas de ángeles, uso del péndulo para armonizar, pero es una manera más cuidada de decir hacer limpias. Trabajo de mediumship, necromancia o consultar a muertos, uso de baños de luces de colores para balancear chakras, ejercicios de meditación y uso de palo santo, salvia, aromas infusas con cristales, hierbas y esto, muy importante, oradas. Orábamos, o sea, se ora sobre este tipo de producto o aroma. Además de cristales y cuarzos. Meditaciones guiadas. La meditación, aquí quiero hacer nada más un paréntesis. Hay cierta meditación, nosotros los católicos meditamos cuando leemos la palabra de Dios, cuando recibimos algún tipo de inspiración, meditamos sobre eso, incluso cuando estamos en contemplación puede ser un tipo de meditación, cuando rezamos el rosario, pero las meditaciones a las que yo me refiero tenían que ver con seres de luz, guías espirituales, ángeles, abrir ciertos campos, vamos a decir, universales que abrían a lo mejor o invocaban cierta presencia o energía. Entonces es importante poner esa aclaración. Mi cuñada y mi concuño estaban hablando conmigo y me decían que no se podía mezclar mis prácticas espirituales con las prácticas de la fe católica, pues no eran compatibles. Y después escuché a mi concuño decir algo como: en este momento siento al Espíritu Santo. Y al escucharlo sentí cómo se derramó sobre mí un aceite espiritual. Así es como lo puedo escribir. No es que lo haya visto, pero lo vi con ojos espirituales y lo sentí, lo percibí. Y era como un aceite amieladito, clarito, con mucha energía, calientito, que se me derramó hasta acá. Y en el momento que viví eso, sentí que se me abrieron los ojos, sentí que se me bajó la borrachera. Yo no sabía que estaba borracha, de verdad, no, o sea, sentí sobriedad, claridad y una emoción muy grande que me estuvo sosteniendo en todo ese momento. Esta borrachera que tenía venía de las creencias y la práctica de la nueva era, en las que me había sumergido por 15 años. Y bueno, los últimos 2 años se había agudizado. Es importante también compartirles que esto lo hacía porque quería ayudar a las personas a sanar. Y creía que el hacer esto estaba ayudando a que se acercaran a Dios por medio de la guía que me estaban dando estos ángeles. Personalmente, yo llevaba 15 años leyendo y haciendo prácticas noderistas que creía me habían ayudado a sanar, a encontrar identidad y propósito, utilizando mis dones espirituales. Sin embargo, no podía ver el peligro de lo que estaba haciendo. Y menos me imaginaba que los ángeles con los que mantenía comunicación eran ángeles caídos que estaban abusando de mi sensibilidad, que desde niña tenía el mundo espiritual, y de mi ignorancia por no conocer con detalle la palabra
esto que hacía aparentemente funcionaba, porque hacía varias técnicas y daba palabras que iban a dar una sensación de paz temporal. Y bueno, consolaba corazones, escuchaba, y especialmente cuando a veces en las terapias de lectura o algún tipo de canalización recibía algún tipo de información sobre el pasado o el presente o el futuro de la persona que desconocía, pues obviamente la persona creía más, ¿verdad? Porque yo recibía información sobre esas personas y yo se las daba. Entonces las personas obviamente pues se sentían más vulnerables y se abrían a este tipo de práctica y encontraban consuelo. Lo que yo estaba practicando era adivinación. Yo no sabía que era adivinación, en serio, o sea, sí entendía que se consideraba el tarot adivinación, pero como yo estaba haciendo el tarot de ángeles, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era como un don del que nadie nos habla en la Iglesia Católica, que yo estaba ejerciendo y practicando, que ya le había dado propósito. Entonces yo me abría más a este supuesto don. Sin embargo, haciendo historia, yo recuerdo que este don de adivinación lo recibí por medio de una persona muy influyente a nivel mundial que se llama Doreen Virtue. Entonces Doreen Virtue hizo un taller en Texas y me fui para allá y acababa de hacer sus cartas del tarot de ángeles. Entonces cuando fui a ese taller hizo una oración de iniciación para estas cartas, para como que de alguna manera pudiéramos ser bendecidos, yo creo, por los ángeles. Y recuerdo que nomás hizo esa oración, yo abrí así la carta, o sea, era un paquetote gigante de cartas y me hablaban, las cartas me hablaban, se me hizo facilísimo y dije, ay, ya tengo propósito, ya sé dónde, o sea, esto es lo que yo vine a hacer, porque se me hizo tan sencillo, tan fácil y como creí, o sea, ignorantemente creía que estaba ayudando a las personas a consolarse, o encontrar guía o información o algo. Pues yo decía, qué padre, o sea, no solo se me súper facilita, decía, les estoy ayudando a las personas a que se acerquen a Dios, a que tengan una mejor vida. Ahí les voy a compartir un poquito de fotitos. Ahí estaba en la nueva era. Aquí pues típico, se ve muy bonita esa foto, pero pues a quién sabe quién estaba hablando. No me acuerdo. Acá eran mis sesiones, fíjense. Esto se está usando, ¿sí o no? ¿Quién ha visto en Instagram últimamente? Cumpleaños, y me hicieron una ceremonia de cumpleaños con florecitas y velas y todo. ¿Y qué es esto? Son manzanas. O sea, es que estos, ahora resulta que estos ángeles les dejan manzanas. O sea, pero pues, entonces esto se está poniendo de moda, pero pues es como súper viejo. Esto fue en el 2016 o 15. Y ahorita está súper de moda como parte de cumpleaños, me voy a hacer algo así. O estoy embarazada y que me pinten el vientre, que me pongan florecitas. Bueno, es lo mismo, nada más de otra manera. Chilaquiles, enchiladas, es la misma, nada más que está presentado de manera diferente. Y bueno, aquí ella es Doreen Virtue. Aquí es cuando me fui a Hawái en el 2016. Y bueno, ahí estaba con ella, era la gran petatera, es la que ha hecho más libros, más de todo sobre los ángeles. ¿Alguien está leyendo? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Les interesa saberlo? Muy bien, ahí les va. Bueno, si me preguntan, pero necesito que me pregunten. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la palabra? Les voy a contar. Si me preguntan esa ocasión en la que salgo con Doreen Virtue, les comparto que yo en ese entonces tenía una bebita de 3 meses. ¿Dónde está el bebito que está por acá? ¿Cuánto tiene ese bebito? 1 mes y medio. Mira, hermosa. Tuvo una bendición para ese bebé. Dios bendícelo siempre, siempre. Todos. Bueno, yo tenía una bebita de 3 meses y en este mundo en el que estaba me tenía cegada y llena de ansiedad. Sentía que debía estar constantemente asistiendo a cursos para poder crecer en estos poderes y hablando con estos ángeles que supuestamente eran de luz.
sentía la urgencia de asistir al penúltimo evento de Lorraine Virtue porque ya decía ella que se iba a retirar. Entonces, llevaba 2 años de haber renunciado a mi trabajo con mi familia y me había abocado 100% en el consultorio que tenía, que era de terapias espirituales con ángeles. La verdad, no tenía ese dinero para irme a Hawái, pero los ángeles me dijeron que ellos pagarían por él y lo puse en mi tarjeta. Cuando regresé de ese evento, un mes después aproximadamente, esa deuda había desaparecido de mi cuenta mágicamente. Nosotros le llamamos poder de la manifestación, decreto, cristianamente es un robo y eso qué pasó. No, o sea, porque no estoy pagando tus deudas, honestamente. Pero bueno. Esta acción de ellos fue una acción desesperada porque en ese mismo tiempo tuve una experiencia con Jesucristo que cambiaría para siempre mi camino y no solo el mío, sino también el de Lorraine Virtue. Ella también en el 2017 recibió el mismo versículo que yo y dejó todo por seguir a Jesús. Ella sí dejó millones, o sea, literal, o sea, es lo que dices, wow, Dios no te deja sola en este proceso de conversión. En ese entonces, había la verdad, todos los testimonios que había de la nueva era para el cristianismo no eran católicos, o sea, fueron los hermanos protestantes, fueron para mí un soporte muy importante para este proceso, porque me sentía sola y como que si contaba todo esto, que me iban a decir que loca. La verdad, hasta fui con un padre, y no todos los padres pues tienen conocimiento de esto y sí me dio con cara de que loca, pero no fue mala onda, nomás que me sentí muy sola, muy sola. ¿Les gustaría que les cuente mi experiencia con Jesús? Les voy a contar que antes de irme a Hawái, como en la nueva era se usa mezclarlo todo, pasé a una librería católica y ahí me encontré un librito. ¿Qué es este? Yo no sabía, obviamente, discernir qué, pero lo vi, no el título, o sea, el título no lo entendí, pero vi una hojita, vi así como una plumita. Entonces, les voy a decir que los que trabajamos con ángeles creemos que encontrar monedas, plumas, colibríes, todos son signos de que en ese momento se están manifestando de alguna manera los ángeles. Entonces cuando yo vi esa pluma dije, este libro es el que me toca leer, ¿no? Y ahí les va la descripción que encontré en Amazon. Discernir los espíritus es descubrir lo que viene de Dios o de la naturaleza humana, herida, o del demonio en las personas, lugares o en casa. Es ir al encuentro de la verdad. El discernimiento nos revela lo que es bueno para nosotros desde el punto de vista de Dios, de su plan de vida para nosotros. La verdad puede no agradar siempre, pero nunca deja de salvar. Cuando comencé a leer el libro, grande fue mi sorpresa cuando me enteré que efectivamente sí podemos tener una relación con el reino espiritual, pero que existían espíritus malos y que no eran de Dios. Y de verdad les digo, yo nunca pensé que esos ángeles con los que llevaba años conviviendo no eran de Dios. Nunca me dieron, o sea, no eran parte de mi pensamiento. Yo pensaba que todos los mensajes y toda mi comunicación espiritual que tenía era por parte de Dios. Entonces, por primera vez empecé a orar para poder tener discernimiento espiritual. Por primera vez. Esto fue antes de irme a Hawái. Y después, o sea, fíjense en este proceso, yo ya estaba orando, ya estaba abierta a la gracia, ya estaba abierta a Dios mío, dame discernimiento espiritual, ya estaba abierta al Espíritu Santo, pero todavía seguía en este camino. Entonces me voy a Hawái y yo les digo los ángeles cholos que ganan, no, yo te invito, yo tiro paro, o sea, al final lo que querían era como que pusiera mi confianza en ellos, porque
¿a quién se le quita una deuda de una cuenta de banco? Pero ya estaban viendo que mi alma estaba volviendo a ver a Jesucristo. Porque cuando tú buscas la verdad solo es una y es Jesús. Entonces, si tú auténticamente dices, Dios mío, esto no lo entiendo nada, pero enséñame a ver la verdad es Jesucristo. Entonces ya te empiezas a volver así. Entonces ya iba para allá. Entonces cuando regresé de Hawái y estaba ahí, un día sentí una necesidad muy grande de ir a misa y yo me estaba yendo a misa. Sí, ajá, yo no estaba yendo a misa, no, o sea, iba pues para cosas especiales, así, pero no era algo que yo hacía ya, no. Sí, no. Pero sentí la necesidad y me fui a una parroquia que se llama Santa Elena de la Cruz. Y ahí en la comunión empecé a sentir muchas ganas de comulgar. Es algo que no lo puedo explicar, pero sentada empecé a sentir un deseo sincero de comulgar, pero pues haciendo el examen de conciencia sabía que no estaba en gracia y pues que no, o sea, ese arroz no se iba a cocer, ¿no? O sea, entonces, en la comunión, con esa hambre, se acerca una presencia espiritual muy grande a mi alrededor, como que impregnó todo mi espacio. Y en ese momento supe que era Jesús. Y entró mi corazón, entró como si, así. Y eso mismo que había impregnado alrededor, impregnó por dentro. Y recibí un consuelo, un amor, una valía que esto no me había dado, una paz que esto otro que había hecho nunca me había dado, un consuelo que nunca había recibido. Y sabía que lo conocía y lo extrañaba. Pero desafortunadamente, saliendo de ahí, aunque sí salí muy movida, yo desafortunadamente en estas filosofías me enredé con el tema de los maestros ascendidos. Y los maestros ascendidos es una creencia de que, por ejemplo, Jesucristo no es Dios, sino que es el maestro el más grande, si tú quieres, que logró evolucionar y trascender aquí en la tierra y logró el ser crístico al que todos estamos hechos para ser, como Buda también, por ejemplo. O sea, te pone a Buda, te pone a deidades, te pone a diosas, o sea, en ese mismo marco. Entonces, bueno, aquí quiero hacer una pausa. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí de lo que he hablado? Sí. A mí me da inquietud saber si piensas que alguien, no sé, oró por ti o algo como para que tuvieras esa conversión. Sí, mucha gente oró por mí, mucha gente. Mi suegra ofrecía sus confesiones, dice que le cuesta mucho trabajo confesarse y que las ofrecía por mí. Yo soy muy intensa, entonces aparte del consultorio ya estaba empezando a hacer videos, me están empezando a invitar a programas, o sea, porque yo pensaba que era el camino correcto, no tenía nada que esconder, me explico. Entonces, amigas que yo crecí, me formé en una escuela del Opus Dei, entonces tengo amigas que ellas nunca se desviaron, y entonces en redes sociales me empezaron a ver, que pues yo abiertamente ahí sacaba cartas, pues, entonces empezaron a hablar por mí. O sea, cuando pasó este proceso de conversión, mucha gente se acercó a decirme, yo oré por ti, entonces sí, mucha gente oró por mí. ¿Qué te decía tu esposo, tu mamá? ¿Qué te decían? No, pues mi mamá está todavía medio ahí, todavía. Ella sí pues, se involucró mucho en prácticas o filosofías realistas de chiquita, o sea, cuando yo estaba chiquita, también porque rezan. Entonces mi mamá pues ahorita está banqueada pero orando. Está banqueada en cuanto a de que no me puede decir mucho ahorita porque ella todavía no regresa completamente. Mi esposo, pobrecito, mi esposo
gracias a Dios tiene una mamá muy firme en su fe, o sea, muy rectita. Entonces, como que eso le quedó a él se quedó muy enraizado. No me decía nada en cuanto a juzgarme, pero decía que me estaba perdiendo, y es verdad, porque yo estaba perdiendo, yo andaba medio cuco, o sea, ni aquí ni allá. Yo sentía que vivía en dos realidades y no podía aterrizar, y estaba como muy elevada, y luego me empecé a ser muy soberbia, o sea, muy soberbia espiritualmente, porque imagínense que sí tenía ciertos poderes, y la verdad, desafortunadamente, hay una filosofía dentro de todas estas prácticas de que si tú no estás haciendo eso y no estás avanzando, los demás están por debajo de ti, y te empiezas a ser muy soberbia. Pero no solo es eso, sino que, ¿verdad que nosotros los cristianos, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos empezamos a ser humildes, nos empezamos a asemejar a Jesucristo y a nuestra Madre Santísima, o sea, a todo el cuerpo de Cristo, pues. Pues lo mismo sucede cuando empiezas a dejar que esos ángeles caídos, que son súper soberbios, empiezan a tener influencia en tu vida, porque es como el amigo tóxico que no te dice que es tóxico, o sea, que es encantador, pero que por debajo de la manga está infiltrando su mal. Entonces, a mí lo que me pasó es que aparentemente irradiaba luz y me veía muy buena y todo, pero como yo me dejaba llevar e inspirar por esto, era totalmente soberbio. De hecho, en algún punto antes de esto empezó a querer tomar poder en mí este ser, o sea, el principal, vamos a decir, el que me daba más mensajes, el que me daba esa falsa irradiación de luz, porque sí irradias luz, aguas, pero también el Papa San Juan Pablo II irradiaba una lucesota, pero esa lucesota de verdad, es que el demonio imita lo que la vida espiritual también del camino del cristiano, del católico. Dos preguntas, Marisol. ¿Crees que la influencia viene desde tu infancia en el núcleo familiar? Sí. Ahí inicia. Sí. Y la otra pregunta, como tú lo estás planteando, aparentemente se ve bonito, atractivo, divertido. ¿Qué influencia pueden tener películas de terror, el Halloween en eso? Mucha influencia, mucha. O sea, tenemos que entender nuestra pequeñez como seres humanos. No le vamos a ganar al mundo espiritual, pero en Jesucristo sí. O sea, la única manera de vencer al mundo espiritual que no vemos, que está consagrado, o diríamos, está influenciado todo este medio, de ahí, del internet, de la tele, de la música, salen espíritus, o sea, es una realidad, nos gusta, no nos guste. A mí no me gusta mucho la parte así de todo, o sea, de volverse así como súper escrupuloso, súper temeroso, no, pero no hay que volvernos así, pero tampoco hay que omitir la verdad. Estamos contaminados culturalmente de esto, contaminados. Entonces sí influye, claro que influye, y se va a ir por el más vulnerable, se va a ir siempre para el más vulnerable. Hay otra pregunta. Cuando tú estabas en esto, que tú creías que estabas haciendo el bien, tú sí veías cosas, sí sentías que tenías poder, sí se te revelaban verdades de la otra persona como para poder ayudarla. Sí, y gracias por hacerme esta pregunta que aquí le había puesto, ahorita la voy a saltar. Alguien hace poquito me preguntó, ¿y te ayudaste? Sí, aparentemente sí, pero sí, eso significa que condené su alma o la llevé al camino de la condenación, pero nunca haber ayudado. O sea, si aparentemente te di paz, aparentemente te ayudé en ese momento, pero te puse en peligro y te expuse, prefiero nunca haberte ayudado. ¿Pero de dónde viene eso? O sea, ¿por qué recibes toda esta información como para dar la tuya? Sí, estos son espíritus, ¿sí? Son espíritus, o sea, es como, así como nosotros, curiosamente, nosotros los católicos recibimos también el Espíritu Santo, somos sacerdotes, reyes y profetas, y verán que sí, en la palabra de Dios, Dios daba, o sea, Dios preparaba a muchos a futuro de lo que venía y daba mensajes muy claros. O sea, es un método y una manera en que Dios se comunica con nosotros, pero está hecho para Él.
pero es como decir, tengo este camino, o en este camino o lo pongo en dirección para la salida de mi casa, o lo pongo en dirección para el acantilado. O sea, entonces tú puedes, estos dones se nos dan porque es parte del propósito de cómo fuimos hechos, pero si los usamos para darle acceso al mundo espiritual en donde no está Dios, lo va a usar porque el mundo espiritual sabe cómo nosotros nos comunicamos con nuestro Padre. Y por eso no hay que asustarnos si en la oración recibimos inspiración, si escuchamos la voz de Dios. Estamos llamados a escuchar la voz de Dios, estamos llamados a tener una relación viva con Dios. Pero el problema es aguas, porque la mente es muy creativa y el otro pues no es creativo, pero es muy inteligente. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, va a ser muy fácil que nos engañen. Hace rato mencionaste que en este proceso no te uniste, pero tu apoyo lo contaste con los hermanos separados. Sí. Ellos se saben la Biblia de A a la Z de memoria. Entonces ahorita lo que dices, o sea, como dices que si no, ellos sí saben la palabra, ¿cómo sentías ese apoyo de ellos? Eso, los veo muy firmes porque si se fijan, como Dios me reveló, y fue una experiencia muy interesante y muy hermosa la de ese Jueves Santo, porque tuve ahí una experiencia trina, o sea, con el Espíritu Santo, con Dios Padre y con Dios Hijo. Entonces ahí me di cuenta que esto es verdad. Pero la manera en la que me dijo que yo estaba en un mal lugar fue por medio de la palabra de Dios. Entonces dije, ay Dios mío, papá, perdóname, yo nunca pensé que te estaba lastimando, yo nunca pensé. O sea, pero desconocía la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. Ahí vamos conociendo la personalidad de Dios, vamos conociendo sus pensamientos, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y claro, lo complementamos en el día a día, en la adoración, en la contemplación, en la convivencia, pero la palabra de Dios es fundamental. Cuando tú te das cuenta de esto, pues de que tienes la verdad y todo, ¿hablaste con las personas que habías ayudado? ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, qué buena pregunta. Mira, estaba aterrorizada. No dudé en cerrar el consultorio, no dudé en volver a la fe, no dudé en eso. Pero esa parte social, esa parte de relación, sí se me hizo muy difícil. Fue un proceso. Pero lo que sí te puedo decir es que las personas que querían ir a consulta conmigo, les decía, en un principio no, fui mediocita, la verdad. Ay, vete con fulanita, ya no doy consultas yo, o sea, no estaba lista, pues. Hoy yo hubiera dicho, no vayas. Pero yo creo que a los meses sí decía, fíjate que me di cuenta que es peligroso ese camino, tuve una experiencia con Jesucristo, o sea, sí me lamentaba así. Pero soñaba que me acechaban, o sea, soñaba que esas personas con las que yo convivía me acechaban y que estaban enojadas. Y de hecho recibía llamadas de, te siento algo te está pasando, ¿quieres que te haga una liberación? ¿Quieres que te armonice? Y yo, no, nunca, gracias. Sí, pero fue difícil. Comentaste que la persona que te guiaba también había recibido como mensaje, se había transformado, pero ella como fue igual, ¿está al mismo tiempo que tú? Fue al mismo tiempo, eso fue lo increíble. O sea que, de verdad, digo, Dios mío, o sea, no solamente me tocaste el corazón y no dejaste de buscarme, sino que me pusiste a la guía que yo tenía en ese entonces, pasando por el mismo proceso, no me sentí sola. Y aparte fue, pues wow, ¿no? O sea, verla a ella dejar tanto, es ahí a donde voy. Ella dejó más todavía que yo. Cuando sentiste el Espíritu Santo del aceite, ¿eso fue antes o después de Hawái? Eso fue después. Hawái fue en el 2016 y eso fue en el 2017. Por ejemplo, es un hecho de que hay dones, inclusive la Biblia lo menciona, ¿no? De que hay personas con sensibilidad que tienen el don de hacer milagros, de sanación, todo eso. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, que muchas personas, como dices, en la vulnerabilidad
inseguridad, una desesperación, van buscando una, pues ahora sí que una opción, ¿no? Personas que están en ese proceso de enfermedad, de sanación, inclusive tú de Hermosillo, hay una persona, doña Petra, no sé si... Matus, algo así, ¿no? No, ella es otra, pero doña Petra, que se supone que hace sanación también. Entonces, por ejemplo, a esas personas que tienen esos dones, por algo los tienen. Entonces, ¿cómo saber, tú que tienes un don de la sensibilidad, o sea, cómo ponerlos al servicio de Dios, si tienes el don de la sanación? Porque hay muchos casos en la iglesia, el Padre Pío, o sea, San Charbel, que tienen esos dones, pero ellos están muy apegados a Dios, conocen la palabra, son padres. Entonces, ¿cómo ponerlos al servicio de Dios? O, por ejemplo, a nosotros, ¿cómo discernir que las personas, esos dones, apoyarnos de ellos que vienen del servicio de Dios? Sí, mira, qué buena pregunta, y voy a tratar de contestarla lo mejor que pueda por lo que he entendido. Primero, uno, camina en gracia, no te vayas del otro camino, o sea, todos estamos llamados a ser mediadores de las gracias y los dones del Espíritu Santo, y no es como que este don es mío y es mío, no, pueden suceder muchas cosas porque el Espíritu Santo es libre, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, vivir en gracia, vivir vida sacramental, adoración, conocer la palabra de Dios y entender a discernir, aprender a discernir quién es el que está hablando, desde dónde está viniendo esto, desde mis anhelos, desde mi creatividad, desde mi deseo, desde un consuelo real o un consuelo falso. También lo mismo, a veces, por eso hay que ser muy dóciles al momento del Espíritu, irlo conociendo y ser muy precavidos a la hora de actuar. Sin embargo, también tenemos que ser valientes, porque Dios nos quiere para adelante cuando quiere usar esos dones. Es un proceso y una disposición, una disponibilidad, pero lo que sí es que tienes que cuidar que todo edifique, que todo tenga verdad. O sea, si tú te sientes movida a los dones del Espíritu Santo, tiene que ir en base a lo que se nos ha enseñado, se nos ha revelado, no puede ir en contra. No puedes cambiar ni una cosita en el buen sentido, pues, o sea, tiene que ir en base a lo que nos han dado como base y principio. Las personas que no son de la fe católica, hay un libro que se llama Exorcística y es del padre Portea, y habla que sí, es cierto, hay personas muy lejos que no tienen una comunidad misionera de fe católica, que tienen dones y de alguna manera no están contaminados. No puedo explicarlo, pero es lo que expone el padre, porque esas personas necesitan ayuda, pero nosotros tenemos al don mismo. Entonces es bien importante saber eso, o sea, como por qué nos vamos a ir a algo donde no tuvieron nunca, en este momento no tienen lo que nosotros tenemos, a buscar cuando nosotros aquí estamos totalmente en plenitud, y nosotros tenemos que ser esos que vamos a llevar eventualmente a Jesucristo a esos lugares donde no está. De ahí es lo que comparto, es lo que dice el padre, es un padre pues que tiene mucha experiencia en estos temas, y bueno, lo respeto. Ahora, como dice bien el padre Francisco Javier, hagan su propio criterio, ustedes analicen, estudien, vean origen, vean raíz, pidan a Dios discernimiento. Voy a seguir, y luego lo seguimos. Sí. Creo que la clave en lo que se habló ahorita es que sea al servicio de Dios, o sea, cualquier don, cualquier cosa que sientas que tienes una habilidad, que sea puesta al servicio de Dios. O sea, es la clave, creo. Y de Dios, del Dios que conocemos. Exactamente. Así es. Muy bien. Bueno, ahora sí me voy a ir a la parte de analizar un poquito el control mental y la programación neurolingüística. ¿Quién ha escuchado de esto? Bueno, el control mental son todas las prácticas que intentan dominar o manipular el pensamiento y la creencia o comportamiento de la persona. Dentro de estas prácticas podemos encontrar las meditaciones, la hipnosis, la práctica del yoga y la repetición de los mantras. La programación neurolingüística también puede considerarse una técnica de control mental
excepto que este tiene una técnica más estructurada. Es importante que sepan que estas dos prácticas pueden ser de bien, pero no me estoy refiriendo al yoga, ¿eh? O sea, bueno, el yoga te puede ayudar, ¿verdad? Físicamente, la respiración, pero a nivel espiritual es muy riesgoso porque es una adoración a dioses, a deidades. Y hablando de estos dos, control mental y programación neurolingüística, pues sí, o sea, son técnicas que ayudan, por ejemplo, a un cerebro muy traumado posguerra, por ejemplo. Son personas que eran muy lastimadas. Las dos técnicas pueden ayudar a que el cerebro empiece a llegar a lugares del subconsciente en donde está esa activación, lo que sea que se haya formado en el sistema nervioso de ese cerebro, y a empezar a como modificar nuevos patrones de pensamiento que hagan la vida de esta persona mucho más llevadera. Diría yo que la programación neurolingüística es algo un poquito más claro porque no te pone en un estado de meditación o hipnosis, sino que es como un tipo de programación, pero que tú estás al pendiente, estás escuchando y lo estás aceptando. Pero bueno, ¿y dónde está lo malo de esto? Pues ahí les va. En muchos movimientos de autosuperación con influencia nueverista se utilizan estas técnicas para lograr convencer o manipular a las personas a que formen parte de estas filosofías. Existen dos series, una se llama The Vow y la otra se llama Seduce, y estas hablan sobre una secta que se llama NXIVM. ¿Alguien ha escuchado NXIVM? Sí. ¿Sí? Ok, está muy buena la serie, se las recomiendo. Sí. Esta secta fue fundada por Keith Raniere y era un programa aparentemente bueno, enfocado a la superación personal, que bueno, terminó en tráfico sexual, en explotación laboral y en abuso psicológico. Y Keith Raniere, para poder persuadir a personas de rangos muy altos, incluso celebridades, se hizo, bueno, su segunda mano sería Nancy Salzman, que ella era de las principales líderes de programación neurolingüística. O sea, ella fue la base de que todo esto pudiera funcionar a favor de Keith usando la programación neurolingüística. Es decir, que tiene muchos niveles altos de manipulación y de control sobre las personas. Y pues, el peligro de estas tendencias de gurús, chamanes y líderes espirituales o coaches de vida es que pueden desvirtuar nuestras creencias fundamentales y poco a poco llevarnos lejos del Evangelio. ¿Quién me ayuda a leer esto? Maldito, Jeremías 17, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Yahvé. Es que es el tema. A veces, desafortunadamente, estamos vulnerables, estamos heridos, estamos perdidos, no tenemos identidad, no tenemos propósito. Nos sentimos estancados. Vamos a estas cosas, la persona, el líder, el maestro, el gurú, se empieza a hacer como un tipo Dios. Y desafortunadamente, la realidad de la humanidad es que nuestro corazón es lo más complejo y es perverso. Y no nos asustemos con esto porque es consecuencia del pecado original. En esto se basa nuestra historia. Estamos en un mundo con el que se cayó y que en nuestro corazón hay perversidad, pero hay solución. El corazón de Cristo, el Espíritu Santo. O sea, venimos, sí, medio maltrataditos, pero con una esperanza de vida nueva desde aquí en la tierra. Para poder tener un verdadero discernimiento espiritual, debemos conocer y leer la palabra de Dios. Ya sé que he sido muy repetitiva, pero es que esto es básico. Si no la conocemos, es muy fácil caer en esas filosofías. En mi experiencia, puedo creer que cualquier persona que se encuentre en un lugar vulnerable y con falta de identidad
o propósito, es una presa perfecta para esta secta. El maestro líder gurú se convierte en un dios. Pero realmente la única persona que verdaderamente es nuestro líder es Jesucristo. O sea, nosotros sí tenemos esto, no necesitamos buscar en alguien más. Tenemos nuestro maestro, tenemos nuestro Dios. Así no puedes. Aquí juego un poquito con las palabras. Prácticas espirituales. ¿Quién ha escuchado? Yo soy muy espiritual, pero no voy a la iglesia. Porque no necesito estar en la iglesia para estar con eso. Este es el mantra de todos, casi los que estamos en esto, que estuvimos en esto. De hecho, te tachan de ignorante. O sea, a mí me ha tocado que a mí no. O sea, sí, cierto, es cierto. Es como te quedaste quién sabe dónde, estás manipulada. Me acuerdo que de las primeras cosas que me pasaron cuando me salí de todo esto, una amiga que le quiero mucho pero sigue en estas ondas, me dijo, ¿qué te lavaron la cabeza? Me dice, yo, si supieras que a ti te están lavando la cabeza, o sea, no, ¿cómo explicarte que sí me había lavado la cabeza? O sea, entonces, bueno, es que sí. Estas son prácticas supuestamente espirituales, pero son espiritistas. Uso de péndulos, ceremonia de la ayahuasca, canalización con ángeles, adivinación, rituales de manifestación, constelaciones familiares. ¿Quién quiere hablar sobre las constelaciones familiares? ¿Quién sabe sobre las constelaciones familiares? Todos. Porque está parte de la carrera de psicología, ¿no? O sea, de espiritualidad. ¿Sí? ¿Qué opinan? Aquí mírenme botes. No, ¿quién piensa que no hay nada malo en la constelación familiar? La hipnosis. Sí, la hipnosis es muy de cuidado. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si tú traes un trauma muy fuerte, o sea, vas a jugar con... Estoy hablando de trauma posguerra, ¿no? O sea, en cosas muy específicas y tienes que tener mucha confianza en quien te hace hipnosis. Regresiones. ¿A dónde? No, pues... regresiones o a momentos de tu vida, en tu infancia, que fueron traumáticos para ti y que te quedaron en el subconsciente, sí, pero tú no lo recuerdas. Hay una técnica que se llama EDRM. Y hay EDRM. Y creo que esa es una mejor solución. Porque en hipnosis, desafortunadamente, te pones vulnerable a la persona y no sabes quién te la está haciendo. Eso es una, dos. A veces nuestras memorias las podemos crear. Y el EDRM usa técnicas que sí tienen acceso por el movimiento ocular, que sí te puede llevar a ciertos puntos, o sea, y ya se está como más evidenciado. Entonces yo haría algo más así, o estudiar simplemente, porque si hay casos de hipnosis en las que te siembran ideas, o que tú te creas ideas, o sea, es como te puedo decir, no es 100% fiable, pues. Pero no lo estoy condenando, solo estoy diciendo que se puede prestar, así como la programación neurolingüística, a cosas que no van a ser de bien. Pero estúdialo, analízalo, no estoy cerrada pues en ese aspecto, pero si yo lo haría, preferiría un EDRM, que estás consciente, que estás teniendo acceso y lo estás llevando, y hay personas católicas que están formando en esto, pues. Muy bien. Constelaciones familiares, muy bien. El tema con las constelaciones familiares es que verdaderamente habla de algo que es cierto, hay que perdonar. Hay todas bagaje de historias en nuestras familias y tienen propósitos muy nobles. Entonces, pero se hace un círculo. ¿Alguien ha ido a una constelación familiar? ¿Sí? Se hace un círculo así de bonito, ¿verdad? Sí. Y le dicen, a ver, Claudia, tú vas a ser mi mamá. A ver, Claudia, tú vas a ser yo. Y el abuelito o la abuelita que ya no existe, ya no está aquí, o sea, sí existe, pero no está aquí, va a ser, tú, vente para acá. Y lo quiero constelar esta situación. Y de repente empiezas a sentir una inspiración que te mueve todo, y el otro se sienta guau, 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 y el otro no sé qué. Y el abuelito que ya no está aquí empieza a moverse. ¿Cómo se llama eso? Pero ¿cómo se llama eso que nos dijo Dios en la palabra de Deuteronomios?
Que no haya quien consulte a los. Ahí se acabó la historia. Tan, tan. O sea, si le vamos a hacer caso a Dios, ahí nos damos cuenta que ahí ya, aquí ya se pasó. ¿Estamos bien? Vamos a irnos a la otra. Normalmente cuando empezamos en adivinas, empezamos en este, ¿verdad? Este es el tipo de adivinar. Y sí es cierto, pero hay nuevas versiones. ¿Quién conoce a Ariana Grande? ¿Qué película hizo hace poquito? ¿Y qué estuvo haciendo durante el rodaje de la película? Leyendo cartitas, y ya lo está haciendo de manera pública. ¿Eso es adivinación? Sí, es, oiga. Sí, es. ¿Quién es ella? ¿Conocen a alguien a ella? ¿Candice Cameron? ¿Sí? Ella, miren qué bonita, o sea, qué formal, qué decente. Pero el tema es eso, pues. O sea, ella sí, pero lo que está haciendo no, porque adivinación. O sea, ella es la Doreen Virtue mexicana, ella hace un chorro de cursos, talleres, libros de ángeles. Y una tercera, ¿quién quiere adivinar? ¿Quién es? ¿Quién será? Ya sabe, Natalie. Vamos a... ¿Quién es? ¡Uy, Taylor Swift! ¡Wow! Ese es era tú. Véanlo. ¿Qué sienten cuando ven esto? ¿Qué perciben? Eso se llama aquelarre de brujería, se me hace más fácil en inglés. Witchcraft coven, ¿ok? Aquelarre en español de brujería. Witchcraft coven. Coven. Es el aquelarre. Yo nunca sabía de un aquelarre, pero ya aprendí el aquelarre. Ahí les va. Es un grupo de personas que se reúnen para adorar a diosas, ya sea la diosa madre o dioses. Oran, danzan y leen cartas de tarot o runas mágicas y celebran a la tierra. Doreen Virtue, por ejemplo, denunció esto porque ella iba a Londres y hacía este tipo de rituales. Entonces, pues desafortunadamente, cada vez más en nuestra cultura popular se ha introducido la idea de la magia, manifestación, incluso la brujería como tendencia para que los jóvenes puedan co-crear sus sueños. Así como ellas, yo también aparentaba ser una profesional en la materia, tenía mis certificaciones enmarcadas en mi consultorio, y si le preguntabas a las personas que me conocían o que habían ido conmigo una o varias veces, pues ellos pensaban que yo era una persona buena y que tenía dones espirituales. Pero vámonos al siguiente. ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién me ayuda? Corintios 14. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Por eso creo que las personas como yo podemos ser las más peligrosas, porque si me ves, te doy miedo. Me cachaste. Muy bien. Hay un libro que se llama La virtud de la templanza y está escrito por Carlos Díaz, y leí un capítulo que habla sobre la persona sentimentaloide. Algo que escribió puede describirme perfectamente, y creo que a muchos de los que estamos estuvimos en estas ondas, ¿no? O que están en la nueva era. Y ahí les va. Ciertos corazones demasiados buenos, más que benevolentes o delicados, son débiles y desordenados.
Pero es cierto, suena duro, porque yo, que me suponía superpoderosa y llevaba a los demás a vivir mejor, a ejercer una manifestación de su vida, poder tener control sobre su vida, estaba en un matrimonio lastimado, endeudada financieramente, ausente para mis hijos y mi esposo. Estaba además afectada psicológica, física y espiritualmente, porque este ser, el último que les conté, el tóxico, estaba agarrando poder sobre mi cuerpo, o sea, es decir, me estaba enfermando, yo sentía que me iba a morir, ¿no? Y sobre mi mente, porque me estaba o sea, y además, pues sobre mi alma, porque empezaba a sentir mucho su inspiración. Pero, eso es lo que pasó. Véanla, por favor, vamos a... ¿Quién quiere leer esto? Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Gracias a Jesús. Un aplauso a Jesús. La persona herida que se ha refugiado en prácticas novelistas corre el peligro de convertirse en una persona sumamente egoísta y fácilmente se le verán los ojos de sus faltas, pues se identifica como una víctima eterna y crea una falsa ilusión de que el mundo o el universo le debe algo e incluso que se merece todo lo bueno. La persona herida que ha encontrado a Jesucristo, o mejor dicho, se ha dejado encontrar por Él, logra darle identidad y propósito a su vida, incluso a sus pecados. Hace poco escuché de una persona que contaba que cuando Pedro bajó de su barca después de la pesca milagrosa, esto es en Lucas 5, y se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Jesús le dijo: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Lo único que hacía diferente la palabra pecador a pescador es una S. Y es esa S, el sí que le damos a Cristo, cuando decidimos creer que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias. A ti o sea, después de que te saliste de todo, ¿te ha querido como el demonio cobrarte de alguna forma o hacerte sentir mal? Segunda, quiero saber la respuesta, pero no solo Taylor Swift, Shakira, las Olimpiadas, ¿eres parte del ritual siendo público de los conciertos? O sea, ¿te vuelves parte del ritual? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que para una persona que está en apologética o estudiando estos temas y que va a buscar un propósito para ver eso, pues sí conviene ver, porque tú de alguna manera vas a anunciar o denunciar, ¿no?, lo que está pasando. Pero si es solamente porque quieres distraerte o quieres participar, pues yo lo pondría en discernimiento, si realmente quieres seguir ahí o no. O sea, no lo voy a contestar por ti, pero al final tú sabes lo que estás dispuesto o no a dar. Adelante. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante y creo que a todos nos ha abierto la oportunidad a entender cómo discernir, tener un poquito más de información. Mi pregunta va encaminada a, si nos puedes hacer favor de decirnos cómo ha cambiado la vida de tu familia y la vida personal después de esa conversión o después de unirte a Cristo. Ay, sí, fíjense que cuando en la palabra nos dice Dios que si dejamos las cosas por Dios, si dejamos todo por Dios, Él nos regresa, creo que es el 100%.
¿Correcto, Padre? ¿Cierto? Honestamente sí, me ha dado más de lo que yo he dejado, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, o sea, porque recuerden que es como me metí al fuego y tengo que salir y Dios, ya estoy en un lugar seguro, pero Dios me está curando las heridas, me están saliendo ahí también mis males, o sea, entras en una purificación de muchas cosas, pero sigue siendo algo muy bendecido, pero no deja de ser doloroso, difícil, complicado. Por ejemplo, al enemigo no le gusta, vamos a decir Satanás, no tenemos que tener miedo, tiene un nombre. No le gusta esto, no le gusta a los sacerdotes, tenemos que tenerlos orando constantemente, no les gusta, porque verdaderamente ellos están haciendo la labor sacerdotal de Jesucristo, entonces sí ataca mucho, pero no hay que, siempre que ataque, volteas a ver a Jesucristo. Ataca, volteo a Jesucristo. O sea, he aprendido a no dejarme, porque si te quiere amenazar y te quiere, es bullying, pues, es un bullying. Entonces, si tú le prestas mucha atención, va a ganar, porque al final quiere atención, es un ser soberbio, pues. Y si tú sabes, bueno, no me voy a hacer loca si está pasando esto, pero voy a voltear a ver al que me sana, al que me cuida, al que me protege. Entonces tu fe empieza a ser más fuerte y ese mal se empieza a tornar para bien. O sea, a mí me encanta tu testimonio, pero me llama mucho la atención ese amor que Dios te tiene, pues, o sea, de que aún cuando estabas súper hundida, sentías esa sensibilidad de la misa, de quererlo, o sea, esas semillitas que te fueron sembrando y ese amor fiel, ¿no? De Dios a ti, que yo creo que eso es lo que más tenemos como que reconocer, ¿no? De que a pesar de nosotros, de nuestras debilidades, pues somos lo más para Dios. Porque así fue para ti, o sea, tu testimonio es increíble y tu conversión, pero reconocer ese amor que Dios tiene desde que te creó, a mí me supera. Eso es increíble porque este amor que me tiene, que te tiene, que nos tiene, es para todos, por eso es importante recordar que sí, Taylor Swift no está haciendo lo correcto, pero ese amor que nos tiene, se lo tiene. O sea, Dios, miren, les voy a contar algo personal. Que eso no fuera personal. Ya me dieron confianza. En la maternidad empiezas a conocer el amor también del padre al hijo. Hace unas semanas mi niña se cayó en la cama y se rompió la clavícula. Es una niña que me busca mucho, es muy unida, muy cariñosa. Y al verla, cómo gritaba del dolor, se me estaba bajando la presión del dolor. O sea, no sabía qué hacer. Y en ese momento de dolor y que decía, por favor, que se le baje y que todo esté bien, entendí verdaderamente Dios no tenía para nosotros planeados el dolor, la muerte, el mal. O sea, si yo con el amor que tengo, que no es el de Dios, puedo sentir esa frustración, ese dolor, que sea yo no ella, o cómo se lo quito, cada vez que nosotros sufrimos, o cada vez que alguien nos lastima, o cada vez que nos sentimos solos, Dios está sufriendo con nosotros porque Él no tenía planeado eso para nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender la paternidad de Dios y que Jesucristo nos sostiene en nuestro dolor, porque no solamente es como, yo ya pasé por todo eso y aquí estoy al lado tuyo, no, yo estoy dentro, yo estoy fuera, yo estoy a un lado, yo te abrazo, yo te soporto, yo te cargo en ese dolor. O sea, no solamente nos acompaña en el dolor, sino que su mismo Hijo carga con el dolor, y eso es algo muy difícil de entender, pero tenemos que aceptarlo, o sea, empezar a hacerlo parte de nuestra historia, de nuestra vida, que cuando dejamos que Jesucristo se vivifique en nosotros, vamos a dejar que Jesucristo se manifieste en nosotros, porque somos una iglesia envueltas en un solo espíritu, y ese espíritu es el que se nos dio por la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros vivimos espiritualmente
en Jesucristo. El reino de Dios está en Jesucristo por lo que vino a hacer por nosotros, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, si nosotros nos vamos espiritualmente a otras cosas, nos salimos de ese cuerpo espiritual y verán qué difícil va a ser que nos cargue y nos soporte si nosotros estamos alejados. Pues tenemos que hacer lo que necesitemos hacer para que esa gracia y ese cuerpo vivo de Jesucristo en el Espíritu siga andando con nosotros. Pues muchas gracias por la plática, está muy interesante. Yo quisiera preguntarte, espero que no me gane. Profundo, ya Una muy amiga mía, muy espiritual, muy acercada a Dios. Un Nissan Altima, por favor, que lo mueva. Urge. De ir juntas al Santísimo, de hacer muchas cosas para la iglesia. Mi mejor amiga, mi comadre, la convencieron. Ella se empezó a alejar al grado que la última vez que la contacté, que tuvimos un desayuno, ya no conoce a Cristo. Intenté, porque era una lucha donde ella me quería transmitir, porque ella es igual que tú, da pláticas, se va a congresos, viaja mucho, da consultorías y demás. Entonces yo me sentí vencida por no poderla jalar, o sea, porque la alejaron tanto donde ella ya está convencida que la que está mal pues soy yo. Entonces yo ya no quise exponerme a que, como dices tú, que hubiera un tipo de manipulación. Entonces no me quise poner en riesgo ni a mí ni a mi familia. Decidí terminar la amistad con ella, que es algo que me ha dolido mucho. Ya no nos felicitamos, nada, totalmente ajena, pero últimamente me enteré divorciada. Su familia se vino abajo, o sea, totalmente destruida. Y entonces a veces yo pienso que, por decir todas las veces que yo le insistí, pues siempre obtuve un rechazo por parte de ella. Y pienso mucho en ella, en cómo ella se ha alejado, pero para su propia destrucción. Incluso subió una foto hace poco donde dijo que había aprendido a vivir sola con ella misma, porque ella es lo único que ella tiene, y vi a su hija sola, completamente sola. Entonces le platicaba yo a mi hija, le digo, o sea, ¿por qué no mira, no voltea a ver lo que ella tiene, no? Entonces quisiera yo tu consejo de si está bien de mi parte haberme alejado o de alguna manera debería de insistir para que ella regrese. Lo lamento mucho. Les voy a decir desde mi experiencia. Cuando yo tuve esa información, esa unción del Espíritu Santo, nunca sentí que Dios me estaba obligando. Me estaba corrigiendo, tenía razón, pero estaba la puerta abierta a decir sí o no. O sea, no se me impuso, no me sentí forzada. Y yo creo que esa es base. Cualquiera de nosotros que queremos ayudar a los demás no podemos forzar nuestros pensamientos a los demás, porque estaríamos atentando contra el libre albedrío. Dios quiere que el amor que le tenemos sea libre. Pero ese dolor se lo ofrecería a Dios. Vívelo el dolor, porque Dios también le duele. Y que eso te una más a Dios en ese dolor que yo le llamo un amor frustrado. No hay dolor más grande que el amor frustrado, el que no pudiste entregar, el que no pudo suceder. Es como un aborto. Es una vida que no se dio. Entonces, todo esto que te hubiera buscado para su vida, que no está sucediendo, todo esto que sientes por ella, ofréceselo a Dios por su conversión, para que el día que ella esté abierta a dejarse ver el ombligo y voltee y esté abierta, la gracia de esas oraciones y ese dolor le caen como un tsunami. Claudia, te voy a necesitar que tú seas la que me ayudes a decir quién sigue, porque siento que acá empezamos por orden. Sí. Yo quisiera que nos compartieras tu experiencia cuando se te cayó una carita de tu escapulario. Se me hizo súper bonito. Claro que sí. Miren, es que eso que dices es verdad. Yo estaba pensando en el divorcio. Estas prácticas sí te llevan a pensar en el divorcio porque te vuelves muy egoísta y si tu esposo no anda con tus ondas, pues ya está por debajo de ti. O sea, sí pasa eso. Entonces,
yo de chiquita tenía una relación muy cercana con nuestra madre y la dejé porque tuve pues una pesadilla muy fea satánica cuando estaba chiquita y pues me dio mucho miedo. Entonces ya no pude volver a retomar esa relación, pero ella nunca se olvidó de mí. Entonces, bueno, una vez estaba embarazada, un panzorrón, y tenía mi bebito de, digamos, un año y meses. Y en la noche, en la madrugada, me levanté y como la nueva era, tú traes de todo, rosarios, escapularios, el cuarzo, la pulserita roja, el ojito turco, o sea, traes todo. La manzana. Yo tengo el escapulario y caminando por el pasillo a cambiar el pañal, estaba pensando en divorciarme. Y en ese momento, por dentro de mi pecho, escuché la voz de mi madre. O sea, yo sé que era nuestra madre, que me dijo: lucha por tu familia es lo más importante. Entonces cuando le cambié el pañal, volví y antes de irme a acostar encontré la cara del escapulario, se había caído y estaba en el piso y la levanté y era del lado donde sale nuestra madre santísima. Y dije, esto fue verdad. Y eso fue un ancla para dejar este tema a un lado por obediencia y por amor, porque confiaba en ella, a pesar de que estaba toda hecha vueltas, confiaba. Y eso fue un ancla. Y gracias a Dios voy a cumplir casi 11 años. Estén en casa. Felizmente. Marcela, te va a hacer una pregunta. Ahorita que estás hablando que estereotipos y todo eso, muchas veces tú lo sales de viaje y te traes ciertos detalles, pero por decoración. Digo, yo tengo en mi casa como que un arco así de un mecate con los ojitos turcos, elefantes, y me encanta esa decoración. Pero yo lo tengo por decoración, pero tengo uno de mis hijos que llega y me dice: mamá, es que estás mal. O sea, porque tienes, ya me mandó todo un estudio de que es que si yo tengo esos ojos ahí en la casa, el ambiente, o sea, de la cuestión de, pues, el Espíritu de Dios y todo eso, no va a entrar. O sea, ¿por qué? Porque está parado por esos ojos. Entonces, cada vez cuando me da risa, viene a visitarme, o sea, que yo no vive aquí, y lo desescondo. Pero digo, no sabes qué, se lo voy a regalar una tía que le encanta eso, pero sí, porque así me la paso, o sea, yo no pienso en, o sea, para mí no los veo como que el ojo es el amuleto de la buena suerte, no, para mí es, ay, mira qué bonito los ojos con los elefantitos, pero no pasa de ahí. Pero yo sí quiero saber si le quita la buena, pues el espíritu bueno en mi casa al tenerlos. Mira, son portales angélicos. Sabemos que ese tipo de simbología, así como nosotros usamos el rosario, traemos los sacramentales. Los sacramentales están impregnados de nuestra fe, del Espíritu Santo, de lo que nosotros creemos. Pues ellos también tienen ese tipo de sacramentales en sus fes. Entonces, ¿qué te puedo decir? Obviamente tú eres libre, pero recuerda que estamos casados con el Espíritu Santo y a Dios no le gusta que nada de idolatría. Eso está diseñado para idolatría. Sería algo semejante como si llega un santero donde matan una gallina, se ponen una pulserita y te dicen: te regalo esta pulsita. Ya sé que tú no crees en la santería, pero está bonita, ¿verdad? Pues sí, me la pongo. ¿Qué trae? Trae oración, trae invocación, trae espíritu. Entonces sería algo como que tu esposo ponga la foto con la que trabaja en casa porque no tiene ningún sentimiento hacia ella, pero le parece guapa y se ve bien ahí para ponerlo más coloquial. Así lo explico con el yoga también. Está muy feo, sí, o sea, no nos va a cosas
comentario, lo que decía es que está muy arraigado y lo vemos así, muy como natural, el New Age o el Reiki o yoga. Nada más quiero platicar que por el trabajo de mi hija, se van de convención a un cursito y antes de desayunar a las 7 de la mañana vamos a hacer Reiki, vamos a hacer yoga. Y mi hija dice, no, yo los veo en el desayuno, ¿no? O no baja. Y yo le digo, oye, a ver, ¿cómo no hacen mejor una oración a Dios? O sea, ¿en qué momento se convirtió esto en conectarnos con el universo para que nos vaya bien, para que estés bien enfocado en el curso? Dices, ¿en qué momento? Y luego, bueno, si no tienes bien cimentada tu fe, pues cualquier cosa es buena, ¿no? Cualquier camino es bueno. Y como tú dices, ustedes están en formación, pero realmente somos pues, minoría. Pero es el chiquito que abre, es el chiquito que va, exactamente. Qué bueno por tu hija, es súper. Sí, la verdad. Qué bien. Ok, oye, y lo que es temazcal y todo ese tipo de cosas, ¿qué? O sea, porque te lo ponen como una espada indígena, pero ¿qué más allá? Es invocación, es espiritismo. Claro, sí. Pero pues mejor vete a un estado donde te pongan bien rico el vapor y te pones ahí el lodito. O sea, hay alternativas. El temazcal, el entrar, aunque no haya nadie ahí, ¿es malo? El tema, bueno, qué interesante. Eso no lo he vivido. Yo viví el temazcal orado y cantado y que te ponen chucu chucu chu. Ese es totalmente espiritismo porque es una invocación, es una ceremonia espiritual. Espiritismo. El otro, el que nada más a lo mejor es como un hornito y te ponen pues ahí el que te hace, lo que el vaporcito, pues no sé, o sea, pero es como si me dijeras, en este lugar si se hacen oraciones ahí, yo no entrara. ¿Por qué? Porque ya está impregnado, pues, o sea, no lo haría. O sea, ¿para qué me meto? Pues, sí, ya sé cómo me va. Yo no he entrado, pero siempre he escuchado la parte de que cuando van a entrar al temazcal se tiene que tapar el ombligo porque si no van a entrar los espíritus por el ombligo o algo así. Es Bueno, yo nada más te quería platicar algo que pasó en mi casa, que fue algo muy, bueno, ha pasado esto, pero una de las cosas que pasó es que estaba arreglando el closet de mi hija, que estaba en la universidad, y de repente así el libro donde deben ir las maletas, porque hay un montón de libros porque les gusta leer, y saqué un librito, bueno, estaba arreglando un librito así negro que decía encantos, encantamientos o no sé qué, ¿no? Y dije, ay, ¿qué onda con esto? Y dije en voz alta, lo voy a tirar, lo voy a quemar. Lo voy a quemar, porque luego si lo tiro, capaz de que alguien más lo agarra. Dije, no, yo creo que sí lo voy a quemar. Pensé eso, lo dije. Y lo tiré al piso. Y tiré un montón de cosas, o sea, ¿sabes? Tiré un montón de cosas y todo. Y nada más estábamos mi muchacha y yo, mi muchacha estaba de abajo. Entonces ya, Mari, ven, ayúdame, y ya empezamos ahí a hacer. El libro nunca apareció. Te lo prometo. Sí, te creo. Nunca. Yo dije, a ver, Mari, pero tú agarras, señora, lo acabo de subir. Pero ¿cómo? Y me obsesioné. Le dije, no, es que aquí tiene que estar, y cochinero, y donde quedó, y tirando, y limpiando, y luego después todavía volver a sacar los libros de arriba, a ver si no estaba ahí, lo había metido por casualidad, y nada. Y entonces sí me impresionó, porque dije, lo dije, y desapareció el libro, y luego le hablé a la Rebeca, y le dije, oye, Rebeca, ¿por qué tenías ese libro? Ay, es que lo encontramos en un baño, mi amiga y yo, en el baño de la casa de una amiga, y lo agarramos porque queríamos que para un novio, un amigo, no sé qué querían a ella hacerle encantamiento, pero no hicimos nada, mamá, y con la casualidad que se quedó ahí en mi casa, pues entonces pues ya pasó eso. Es que eso pasa, sí pasan esas cosas, por eso crees. ¿Por qué pasa? ¿Quieres ser? Pues lo que está ahorita muy circulando en los cursos de milagros, el libro de un curso de milagros. Yo, por ejemplo, he invitado varias veces a una amiga que es católica, tiene sus hijos en escuela católico y va a misa, pero
me dice que no puede venir porque los miércoles es día de su curso de milagros. Entonces fíjate cómo te va desviando y dices que me ayuda muchísimo porque está muy bonito el libro de milagros. ¿No puedes hablar un poquito? Sí, yo no lo leí, pero sé de qué se trata, y muchos de los autores que yo leía, como Luis Hayes de Tu puedes sanar tu vida, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, te lleva al curso de milagros, o sea, es como un preámbulo, ¿no? Se denomina o se considera como la Biblia de la Nueva Era, y te hablan de temas semejantes a lo que nosotros los católicos conocemos como el Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, y te dice que solo el amor es real, es decir, que el pecado no existe. Ese es el tema. El pecado no existe, solo el amor es verdad, no hay mal y no hay bien. Entonces yo creo que ya con estas, dicen que no tienes que saber de toda la vida, pero que sepas el 20% que te va a ayudar a tomar decisiones, y yo creo que es eso, buscar el 20% que nos va a ayudar a tomar decisiones. Ella, la autora, Helen, ella fue inspirada por un espíritu que se hizo saber, que se decía que era Jesús, y todo lo que hizo se llama lectura automática. Tú recibes información, eso yo también lo viví, yo hice un libro que gracias a Dios nunca salió, que también fue por inspiración, y tú escribes, y ella se tardó como unos cuantos años, creo que 7 años en hacerlo. Pero curioso porque cuando lees que te va diciendo cómo fue que sucedió el curso de milagros, dice que en un principio se sintió como un poquito como, yo le pondría la palabra acosada, sospechoso, o sea, que Jesús te acosó, se me hace muy raro. Señora Carmen, por allá escriben la... Sí, yo he visto muchas cosas de lo que tú pusiste, los ejemplos que pusiste que existen, pero del péndulo nunca había escuchado, porque hay médicos que usan péndulo, médicos recibidos usan péndulo para diagnosticar. Entonces, ¿eso sería parte de un péndulo? Yo no fuera con ningún doctor que usa péndulos, o sea, no me importa que tenga la más alta distancia. ¿Qué tipo de péndulo? ¿Cómo es? Tiene una pesita como en punta y hay de diferentes, pero es un hilito y te empieza a tener moción. Sí, pero te va llevando a la adivinación, y yo lo he visto. Yo tengo una experiencia muy cerca de un empresario que empezó con el péndulo, pero empezó con el tema de ay, para encontrar oro, ay, para encontrar agua, ay, para tomar decisiones de negocio, y ay, 8 años después de bancarrota, dando medicinas porque el péndulo le dijo, o sea, una locura. Marisol, la verdad es que me identifico con mucho de lo que tú has compartido, y vienen muchas respuestas a mi alma, a mi mente, porque soy una mujer sensible e intensa, como buena sonorense. Sin querer, inconscientemente y consciente, practiqué yoga, y estaba muy contenta por todo lo que eso implica de respiración. Y una prima de Hermosillo, cuando yo le decía, porque ella mucho tiempo estuvo en yoga, mira, yo también estoy ahora en esto, tuvo la valentía de decirme que tuviera cuidado, que eso no era por el camino de Dios. Y gracias a Dios escuché y inmediatamente me separé, porque así como intensa de que sí todo es no. Entonces, muy sensible a todo mi alrededor, que me critican mucho por intensa. Y digo, Dios mío, porque yo puedo ver tantas cosas y la gente no. Soy psicóloga, y desde que estudié psicología, yo decía, no me voy a soltar de la mano de Dios, y lo hice. Y en ese proceso de los casi 30 años, digo, no quiero dar mi testimonio porque es el tuyo, pero estoy acomodando tantas inquietudes en donde poco a poco fui perdiendo, y todo lo que escribiste de egoísmo y etcétera, etcétera, te haces más vulnerable. Y entonces
esa línea tan ligera de saber discernir entre la mente, el corazón, el alma. Me he dado cuenta que voy por caminos y digo aquí no, aquí no, aquí no, y me he sentido muy protegida, y es a raíz de que al visitar al Santísimo leía el domingo pasado al exorcista, el Padre Amor, donde él planteaba las frases que escucha del demonio, cuando dice: cuando estás frente al Santísimo, la gente no tiene idea de que ahí está vivo Jesús, y que ellos tienen una luz que me lastima, no puedo estar ahí. Están protegidos por Dios y sus familias también. Ese es el camino, la verdad y la vida. Y entonces hay miles de frases en donde el demonio está manifestándose y está enojado porque no puede entrar ahí donde está el Santísimo. Y cada vez que a mí me pasa algo y que digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué recibí esto? Voy y busco el Santísimo. Y ahí es donde encuentro esa sanación. Tengo muchas amigas psicólogas y la psicología realmente es algo donde construye para ayudar a las personas. Pero yo me fui orillando a plantear a mis pacientes que el camino era Dios. Y de pronto entraba el conflicto donde decía, es que no se debe de meter a Dios aquí. ¿Y por qué no? Sí. Y la gente me buscaba y creían que la psicóloga cristiana, porque habla de Dios. Y entonces empecé a darme cuenta que se valía y que hay que tener cuidado con qué psicóloga vamos a mandar a nuestra familia, porque ahora con el feminismo también está la cosa empoderada de una manera donde nos confunde. Y entonces dije, bueno, pues oro por mis amigas. Tuve que dejar amigas también, marcar esa línea con mucho dolor, y ahora veo cómo eso se puede orientar a la oración, porque también va a haber conversión por obra de Dios para ellas. Y aquí, bueno, te agradezco, ¿no?, este espacio, este tiempo. Mi inquietud ahora es, yo dejé el yoga y me fui al pilates, porque ahí puedes hacer ese ejercicio, pero al final del ejercicio la coach pues dice una a sus manos, toquen su corazón y namaste. Yo no lo hago, yo voy al ejercicio, pero a veces sí, porque la maestra voltea así como que no. Puedes anticiparla, decirle yo no más te. Decirle, maestra, en los secretitos, ¿sí? Cuando dices namaste, yo no lo voy a decir porque yo soy católica y yo no practico esa fe. Yo tengo otro tipo de oración, disfruto mucho su clase. No se vaya a sentir mal conmigo, pero yo no voy a participar. O sea, con mucho respeto. Porque el Pilates, yo también me está pasando que el Pilates está poniendo palo santo, o sea, yo, ching, o sea, tan bueno que ese Pilates, ¿cómo metes palo santo? No necesitas palo santo. Y yo, Dios mío, yo no acepto ningún tipo de este tipo de inciensos y de aromas a nadie. Tú sabes que mi corazón es tuyo y voy a aprovechar este momento para dar por cada una de ellas para que te conozcas, Señor, para que el Espíritu Santo te llene. Señores, entonces escucha bien, el palo santo no es bueno. Lo que pasa es que son muy bonitos, son aromáticos. Lo que Dios hizo de la naturaleza es buena. Lo que pasa es que muchos de estos productos ya vienen orados o están hechos para invocar. O sea, están hechos como para... Entonces nada más hay que ver, o sea que yo ahorita ya no uso el palo santo porque yo tengo miedo de que, pues de que de alguna manera venga orado, venga programado, o sea, pues pongo una velita. ¿Y los inciensos? También, hay inciensos que no. De hecho, el incienso, se usa el incienso aquí en nuestra fe, pues nada más es cuestión de comprar cosas puras, revisar muy bien de dónde viene, exactamente. Aparte, hay que tener cuidado con los inciensos porque hay unos que son muy chafas y que lo que sacan contamina, o sea, así te intoxica, entonces nada más hay que echarle ojo. Acá tienen una pregunta, acá de este lado. Cuando mencionaste que fuiste a tu viaje a Hawái, hiciste cargo por la tarjeta de crédito, pero dices, ¿no te apareció en tu estado de cuenta o qué fue lo que pasó? Me apareció y estaba ahí. Vamos a ponerle 5 pesos. Porque eso cuesta ir a Hawái.
5 pesos, estaban ahí. Fui a Hawái, volví a Hawái y dije, oigan, ustedes me dijeron que iban a pichar esta, ¿no? O sea, y de repente un día entro a mi cuenta de banca en línea y esos 5 pesos ya no estaban. Y nunca volvieron. Nunca volvieron. Lo que pasó con el libro del encantamiento. O sea, acá tú tienes una pregunta y luego hay otras tres. Por ejemplo, ahorita que hablabas del péndulo, también las presiones energéticas o por imanes, o por ejemplo que se habla mucho sobre las energías, la resonancia, o sea, la vibración, vibrar el amor, vibrar el miedo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, yo sí soy una mente muy turbia, muy curiosa de que trato de investigar aquí, investigar allá, escucho algo que llama la atención, empiezo a leer. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho y me he manifestado, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen, rezo el rosario. Yo desde los 16 años tuve mi primer encuentro con Dios, o sea, y yo es como que yo me agarro de ti y no me suelto. O sea, entonces, pero escucho todo eso y lejos de decir, ay, está mal, lo escucho con mucho respeto y decir, bueno, es lo que crees tú, es lo que creo yo, me interesa saber qué piensas, porque, o sea, todos tratan como que de verlo a la luz de Dios. O sea, de decir, bueno, no sé, respeto tu creencia y yo hablo abiertamente con las personas sobre religión. Tengo amigas cristianas, tengo personas, por ejemplo, muy cercanas que se hacen llamar agnósticos, o sea, gente que practica el budismo y a mí me dice, oye, ¿tú meditas? No, yo no estoy, les digo. O sea, para mí esa es mi manera de conectarme con Dios. Entonces, pero por ejemplo, yo sí estoy como de ay, me interesa saber porque quiero verlo a la luz, por ejemplo, de Dios. Yo, el libro, sí, no los cursos, el libro de Curso de Milagros, yo lo estoy leyendo. Entonces, pero por ejemplo, me hacen muchas cosas, muchos sentidos porque habla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de amor y de cómo verlo a la luz del Espíritu Santo, o sea, cómo convertir a lo mejor todo lo malo a la parte de Dios. Entonces digo, bueno, me hace sentido y trato de mantenerlo así en esta línea sin tergiversarlo, porque escuché el comentario que dice, no, es que esto no es real. Y digo, bueno, las cogniciones distorsionadas de mi realidad a lo mejor es lo que está distorsionado, pero como dice en la Biblia, nada daña al hombre lo que entra, sino de lo que sale. Entonces puede entrar, pero digo, mientras no me dañe, y todo sea a la luz de Dios, entonces o sea, sigo en esa búsqueda. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿y ya leíste la Biblia? Sí, todo la leo. ¿O que la lees? Yo te voy a hablar desde mi experiencia. Eso tiene espíritu, ¿ok? Lo que estás leyendo. Así como la palabra de Dios tiene el Espíritu Santo, eso tiene espíritu. Y no somos más grandes ni más inteligentes que ese espíritu. Si nos ponemos a tú por ese espíritu, nos va a convencer. Y nos va a empezar a ver a los ojos y el pensamiento. ¿Ok? Nos va a manipular. Entonces, yo nomás te dejo este conocimiento que lo viví, para que a mí me encanta que seas así, me encanta que investigues, porque tiene un propósito. Dios por algo te dio esa hambre de investigar y de ver y ser abierta al diálogo, eso es buenísimo. Pero yo sí te recomiendo que nada más estés atenta, que cuando estés leyendo, si empiezas a sentir algo, un espíritu, o sea, lee la palabra de Dios, te recomiendo leer la palabra de Dios y luego lee eso, porque la palabra de Dios empieza a darnos lentes para el discernimiento, y esos espíritus que están en esos textos, en esas frases, empiezan a botar. Entonces date la oportunidad de agarra herramientas y léelo y ve y sé sincera, ve si hay algo ahí. Marisol, perdón, pero como dices, léelo, y esos espíritus que quieren de tu lado, entonces no te van a hablar feo, le van a hablar bonito y te van a hacer creer que estás bien, porque lo estoy leyendo, pero de la mano de Dios. Pero tú lees la palabra de Dios y te impregnas de Dios, como cuando vas a oración. ¿Sí? Y llegas a un lugar donde parece ser de Dios y empieza a disparar el Espíritu, porque tú traes la luz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo da luz y evidencia.
y tarde o temprano apestan, tarde o temprano sacan la cara. O sea, obviamente mi recomendación es tíralo, quémalo, nunca lo toques, quédate con la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero para ti, no pierdas tu tiempo, pero no eres libre. Entonces yo te digo, ok, bueno, eres libre, pero date la oportunidad de impregnarte del Espíritu Santo, de la palabra de la verdad, y entonces compara, y no son ni semejantes. Y hay una parte en Gálatas que dice que aunque un mismo ángel del cielo venga y diga, nos revele palabra, si está lejos del evangelio, de lo que se nos está revelado, anatema, es decir, excomunión, fuera con él. O sea, ¿por qué? Porque nos expone, porque nos pone en riesgo de perder la verdad. ¿Por qué? Porque es que es una guerra de almas y no le vamos a ganar al mundo. Pero Jesucristo sí, y solamente por Jesucristo vamos a poder ganar. Una más. Si no, aquí nos damos una pregunta más. ¿Quién hace? ¿Sabes quién es? He escuchado que es como una persona que estudia el cerebro y habla muchas cositas así, ¿verdad? ¿Me puedes decir cuáles son sus filosofías raíz? Sí, te puedes curar cualquier enfermedad. Pero tiene un grupo muy grande de gente. ¿Es el Corozol? Bueno, pues que le hagan una entrada. Disculpa porque sé que era la última pregunta, pero yo tengo personas muy allegadas a mí que amo con todo mi corazón y siento que las he perdido porque andan en lo espiritual. Entonces, no sé cómo ayudarlas, no sé cómo sanarlas. De hecho, en una ocasión, una de ellas me dijo que iba a subir una montaña allá por México, no sé qué lugar era, y que iba a llevar una ofrenda a la manzana para mi salud. Entonces, no les digo que las manzanas están muy buenas. Ella es maestra de yoga, está mucho más. Yo digo, ¿sabes? Es mi hermana. Digo, ¿sabes qué, hermana? Definitivamente estás muy iluminada, yo no puedo platicar contigo porque no te entiendo. De verdad, no le entiendo todo lo que me dice porque ella me habla porque sabe mucho. Digo, hija, hermana, yo todavía no he llegado a ese punto, o sea, no sé. Pero no puedo ayudarla porque siento que la perdí. Siento que he perdido a mi hermana. O sea, la he perdido. Tienes razón, sí la perdiste, su cabeza no está, es como si está alguien drogado, aunque tenga muchas capacidades, que está drogada. Pues. Tú sigue tu camino y todo, haz cosas por ella, o sea, pero tú sé luz, tú sé salvo, tú imprégnate de Jesucristo, porque tarde o temprano Jesucristo en ti va a actuar, pero en el momento correcto, pero tú sé fiel, porque Dios dice, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo, pues ocúpate de lo de él, y él se va a ocupar de lo tuyo. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios nuestro Señor, porque la verdad que he podido desde ahí atrás comprobar que sí teníamos que reformar eso. Y gracias a la señora Claudia Belloso, que nos lo ha hecho posible. Ella, la verdad es que también nos lo dijo, ella tiene su vida, ella no se dedica a esto, podría hacerlo perfectamente y lo haría muy bien, pero el Señor ya le irá marcando el camino, pero sí es una experiencia privilegiada que ha tenido ella del mundo de lo sobrenatural, que es un bello testimonio para que podamos también nosotros aprender, señoras. Jesucristo, lo ha dicho ella, también lo repito, Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Él es. Si tú dedicas el tiempo y tus esfuerzos a conocerlo a Él, a través de la Sagrada Escritura que nos ha revelado Dios, impregnándote de la vida de sacramentos que nos ofrece Dios, no necesitas nada más.
Empieza por allí. No tienes que andar buscando fuera lo que ya tienes en casa. Empieza por conocer mejor lo que Dios te está ofreciendo a través de su Hijo, y te das cuenta que no necesitas nada más y te libras de todo tipo de peligros, como les decíamos en el retiro del pasado mes de enero sobre la vida de gracia. El verdadero empoderamiento de ustedes como mujeres es la vida de gracia. Es la mejor versión de ustedes, no necesitan nada más. Y todas las dudas que puedan tener sobre el mundo de lo espiritual y el mundo de lo sobrenatural, porque ustedes como mujeres además tienen esa sensibilidad muy afinada que Dios les dio. Para eso está el sacramento de la confesión. Para eso estamos nosotros como sacerdotes, para atenderles en el sacramento de la confesión y aclararles también esas dudas. Para eso está la dirección espiritual. Para eso está la vida de oración, como Jesús mismo y la Iglesia nos ofrecen. Entonces, creo que al final, por eso también se confirma pues que un centro como este tiene sentido, ¿no? Para formar mujeres en esa fe que Jesucristo mismo nos ofrece, y para que ustedes también puedan ser la mejor versión de ustedes mismos. Un centro integral para las mujeres auténticas. Entonces, el Centro Sigma de Reino Cristi. Gracias, Marisol. Vamos a tener, mientras preparamos aquí este auditorio para la Santa Misa, vamos a darle a Jesucristo su lugar, vamos a entrar en comunión con Él a través de la Eucaristía instituida por Él, y vamos a concluir de esta manera también esta mañana tan provechosa.